Vamos a continuar con nuestro tiempo de catequesis. La catequesis, hermanos, es un instrumento de enseñanza por medio de preguntas y respuestas, y así es como hemos estado exponiendo los básicos de la fe. Los básicos de la fe. Ya vamos en el domingo 12. Todavía nos queda un largo camino, pero vamos avanzando poco a poco. La semana pasada decía que vamos a estar viendo 3 o 4 domingos del catecismo y un domingo historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque me gustaría avanzar más en la catequesis sin dejar la historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia lo veo para muy largo, ¿sí? Como tener cada 3, 4 semanas algo así, algo de la historia de la iglesia e ir avanzando en los estudios más doctrinales. Sí, aparte la historia de la iglesia es prácticamente al infinito, ¿sí? O sea, mientras más estudio de los padres de la iglesia y ahora que estoy empezando a acercarme a la historia de la iglesia medieval, me doy cuenta que falta muchísimo. Así que es mejor concentrarme en el catecismo y solamente hacer una lección al mes o algo así de la historia de la iglesia. Ok, ¿ya todos tienen hojita? Si es así, vamos a comenzar leyendo la pregunta 31 y 32 y después vamos a orar. Vamos a responder juntos, ¿sí? La pregunta 31 de el domingo 12 dice así: ¿por qué se le llama Cristo? Es decir, ungido. Respuesta, todos juntos. Porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto consejo acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo pontífice, quien por el solo sacrificio de su cuerpo nos ha redimido, e intercede continuamente delante del Padre por nosotros, para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Pues, o sea, a la luz de esto, ¿por qué te llaman cristiano? Respuesta: porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción, para que confiese de su nombre, me ofrezca a Él en sacrificio vivo y agradable, y que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una conciencia limpia y buena, y que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a considerar otro nombre, o más bien un título que se le da al unigénito Hijo de Dios. Ya vimos el significado del nombre Jesús, que significa ¿qué? ¿Por qué el unigénito Hijo de Dios se llama Jesús? ¿Por qué? Porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y vimos 2 formas en las que Él salva a su pueblo,
o por la cual se llama Jesús, porque iba a morir por los pecados de su pueblo y porque es el único Salvador, ¿sí? Bueno, hoy vamos a pasar de contemplar el nombre Jesús a contemplar el nombre, o más bien el título, Cristo, porque Cristo tal cual no es un nombre, ¿sí? A veces pensamos eso. Decimos Jesús el Cristo y pensamos que Cristo es como otro nombre de Jesús. Pero no, realmente Cristo es un oficio, es como Augusto César. No es que se llame César también, sino que César es su oficio, ¿sí? Es su posición real. Igualmente, Cristo no es un nombre, sino es la designación de un oficio. Por eso digo que hoy vamos a ver un título de Jesús. Es como el título Señor, también es una designación de autoridad. Nosotros como cristianos, hermanos, usamos mucho la palabra Cristo. Por ejemplo, a veces usamos la palabra para referirnos tal cual y completamente a Jesús, y en vez de llamarlo Jesús le llamamos Cristo, algo que está totalmente correcto porque Él es el Cristo. A veces lo usamos unido al nombre Jesucristo. Yo pienso que algunos piensan que cuando dicen Jesús el Cristo o Jesucristo, están pensando como si Cristo se refiere a un crucifijo, ¿no? Y como decir, es Jesús el que fue crucificado, aunque no es lo que queremos decir cuando decimos Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo es lo mismo a decir Jesús el Cristo. Nosotros usamos este título frecuentemente, pero creo que muchos de nosotros hemos quizá olvidado o quizá nunca hemos aprendido su significado teológico. Y no voy a pedir que levante las manos, pero no sé si alguien podría escribir aquí una cuartilla de lo que el título Cristo significa. Y quizá la mayoría de nosotros no, o quizás sí podríamos. Pero la verdad es que en lo cotidiano hemos perdido algo de la belleza de este nombre y hoy espero que podamos recuperarla. Y me gustaría avanzar a través de 3 sencillos puntos en esta tarde. En primer lugar, quiero hablar acerca de el título Cristo o la palabra Cristo en general, para que eso nos introduzca a el título Cristo de forma particular en nuestro Señor Jesucristo, y por último, ver por qué es que nosotros somos llamados cristianos. Así que comencemos con los generales o aspectos generales del título Cristo. Debemos comenzar entendiendo que esta es una palabra griega. Cuando nosotros decimos Cristo, estamos pronunciando tal cual una palabra en griego, ¿sí? ¿Sabían eso? Bueno, se pronunciaría ligeramente diferente en griego, pero es prácticamente lo estamos repitiendo. Como dije en la mañana, es una transliteración, no estamos teniendo una traducción. Cuando decimos Cristo, estamos usando una palabra griega. Y esta palabra griega es una palabra traducida del hebreo. Vamos a hacer aquí una cadena, así que síganme en esto, ¿sí? La palabra Cristo es una traducción de una palabra hebrea. ¿Cuál es la palabra hebrea que la Septuaginta traduce como Cristo? Es la palabra Mesías. La palabra Mesías. ¿Y qué quiere decir la palabra Mesías? La palabra Mesías quiere decir ungido. A ver, espérenme tantito que esto está bailando horrible.
la palabra Mesías quiere decir ungido. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. Así que cada vez que estamos diciendo que nosotros creemos en el Cristo, estamos diciendo que nosotros creemos literalmente en el ungido. Así que entendamos entonces que la palabra Cristo es una traducción del hebreo de la palabra Mesías. De hecho, hay un verbo, ¿sabe? No solo es un sustantivo, el sustantivo Cristo, sino hay un verbo. ¿Cómo se traduciría el verbo, o de dónde viene? Es la palabra hebrea que se pronunciaría como mashak. Mashak quiere decir ungir. Yo unjo, tú unges, él unge, ¿sí? Y vean cómo se pronuncia mashak. ¿A qué se parece? Mesías. Entonces, la palabra Mesías es el sustantivo y la palabra mashak es el verbo. Y por ejemplo, la palabra ungir, Mesías o Cristo, se utiliza para las cosas comunes y cotidianas de la vida en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Amós 6:6 lo siguiente: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos. O sea, ¿qué palabra están usando aquí por ungen? La palabra Mesías o mashak, ¿sí? Mashak. Así que ungir es un concepto antiguo testamentario, es un concepto hebreo que tiene la idea de derramar algo sobre cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué es lo que Jacob ungió en el lugar llamado Bet-El? Una piedra. Una piedra. ¿Qué es, por ejemplo, en el tabernáculo? Hay varios objetos que Dios manda a ungir a Moisés y a Aarón. ¿Alguien recuerda algún objeto que manda a ungir? Podría mencionar muchos, hermanos, pero uno. Alguien dice, es que hermanos, son tantos que no te los puedo decir. Uno, solo uno, hermanos, uno. ¿Alguien recordará? Por ejemplo, los tazones, las cucharas, los cuernos. Prácticamente todo lo que se va a utilizar en el tabernáculo se va a ungir. A ver, y esto nos empieza a ayudar a entender algo, que ungir va a tener el propósito de decir esto es designado para algo especial, ¿sí? Por ejemplo, la piedra de Jacob se unge. Y esta piedra, tiempo después, iba a ser recordada por Dios y le iba a decir, aquella piedra donde tú la ungiste. Bueno, empecemos a tener entonces una idea. Ahora, no perdamos de vista que la palabra ungir se suele usar para cosas muy cotidianas de la vida. Por ejemplo, ¿sabían que Isaías capítulo 1, versículo 6, dice que te iban a ungir para tener como un aspecto medicinal? Las personas se ungían como un aspecto medicinal. De hecho, yo creo que algunas mamás aquí todavía, cuando el niño se quema, todavía suelen ungirlo con aceite. A veces lo ungen con la misma baba de la mamá porque creen que tiene poderes mágicos, pero regularmente espero que usen aceite, hermanas, porque no tiene nada de mágico lo otro. Bueno, a veces se usa como para preservar. ¿Recuerdan que el cuerpo de Jesucristo fue ungido con mucho aceite? ¿Sí? En Juan 19. Y saben que a veces la palabra ungir tiene la idea de ungimiento como un aspecto cosmético. Por ejemplo, Ruth se prepara, hay una traducción que hoy lo traduce como a perfumar, pero la palabra es mashak, que quiere decir se unge. Bueno, esto para darnos el entendimiento de que ungir es una palabra común en el Antiguo Testamento, pero que empezó a ser utilizada de forma específica para relacionarse con 3
oficios del Antiguo Testamento. Así que el nombre Cristo o Mesías o ungido se usó para 3 oficios. O sea que podría decir, Él es un ungido del Señor, Él es un ungido del Señor, Él es un ungido del Señor. ¿Cuáles son estos 3 oficios? El rey, el sacerdote y el profeta empezaron a ser designados como Mesías. A ver, aquí nos podemos tropezar un poquito si no entendemos que la palabra Mesías quiere decir ¿qué? Ungido, ¿sí? Ungido. Y por eso, por ejemplo, leemos en 1 de Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el Mesías de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová, el Mesías de Jehová. Esa es la palabra que se usa en hebreo, el Mesías de Jehová. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién habla? ¿Quién habla aquí? David. ¿Y a quién se refiere? A Saúl. Fue ungido, ¿recuerdan? Fue ungido, fue elegido. Si leyéramos este texto en la Septuaginta, recuerden que la Septuaginta es la traducción griega del hebreo. O sea, tradicionalmente se dice que 70 hombres tomaron la labor de traducir el texto hebreo al griego. ¿Cómo leeríamos aquí si estuviera en griego? Diría así. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el Cristo de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el Cristo de Jehová. Pueden ver que a veces, hermanos, nos cuesta entender esto y hasta lo escuchamos medio incómodo, porque hemos olvidado que Cristo representa un oficio y ya lo hemos tomado prácticamente como un nombre de Jesús, hasta tal punto que no entendemos que es un oficio, y mi argumento es que cuando hacemos esto perdemos algo de la riqueza de este nombre, de este título. Por ejemplo, no solo se usa para hablar del rey, también se usa para hablar del sacerdote. Escuchen lo que dice Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y Moisés es llamado y dice, ve y unge a Aarón. Así que Aarón era un tipo de Mesías, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Mesías? Ungido, el ungido. Ahora, esto con el paso del tiempo iba a tomar un aspecto futuro, o como se dice más técnicamente, un aspecto escatológico. Está el Mesías el rey, está el Mesías el sacerdote, pero vendrá un ungido mayor que estos. Y ahí es donde el título Mesías empieza a utilizarse para una persona en específico. Pero en todo este tiempo, estos serán Mesías, ¿sí? O sea, ungidos, designados por Dios. Y hay otro oficio que también es designado. Ya vimos rey, ya vimos sacerdote. Hay uno más y es el profeta. De esto no hay tantos textos, pero los suficientes. Por ejemplo, escuchen lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Ok, rey. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Lo ungirás. Interesantemente, una profecía sobre Cristo en su oficio profético hace de la unción su principal característica. Escuchen lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué lo ha enviado Jehová? A predicar. Y para eso, ¿qué fue necesario? Ser ungido, ser ungido. Así que ya hemos visto, y creo que ahora estamos preparados, ya hemos visto el término Mesías o Cristo en su forma general. Es usado para cosas cotidianas,
es usado para cosas específicas en el tabernáculo, para utilizarlas para un propósito especial. Es utilizada para ciertos oficios. Bueno, con el paso del tiempo, los profetas empezarían a hablar de un Mesías, de un ungido, que sería el ungido de ungidos. O sea, si David fue ungido, vendría uno mayor que él. Y por eso se empieza a hablar de lo que se llama como una expectativa mesiánica. ¿Sí? Una expectativa mesiánica. ¿Qué quiere decir una expectativa mesiánica o una fe mesiánica? Que Israel tenía la esperanza de que aunque ciertos profetas eran ungidos, ciertos reyes eran ungidos y ciertos sacerdotes eran ungidos, vendría un ungido de Jehová que los superaría a todos. Bueno, entendiendo esto, estamos preparados para comenzar a considerar Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Lean conmigo la pregunta del catecismo. ¿Por qué se llama Cristo? Es decir, ungido. Respuesta: porque fue ordenado del Padre y ungido del Espíritu Santo. Antes de investigar lo demás que nos da como respuesta el catecismo, hay dos cosas que quiero que se graben en nuestras mentes mientras estudiamos esta respuesta. Y es lo siguiente: que cuando decimos que alguien fue ungido, un profeta, un rey o un sacerdote, implicamos dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que implicamos? En primer lugar, que esta persona, si le llamamos el ungido, quiere decir que fue designada por Dios. Designada por Dios. Aarón, ¿se puso a sí mismo o fue designado por Dios? Designado por Dios. Pero hay una cosa más que se quiere decir cuando se dice que es ungido. No solo que es designado por Dios, sino que además es capacitado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la idea que es ungido, se derrama el Espíritu Santo. Es capacitado por el Espíritu Santo para cumplir esa función. ¿Sí? De hecho, eso es lo que yo creo que David está orando. David fue ungido. ¿Qué quiere decir que David fue ungido? Uno, que fue designado para esa labor. Dos, que recibió el Espíritu para cumplir esa función. Algunos se confunden cuando leen el Salmo 51, cuando está diciendo, no quites de mí tu Espíritu. Y dicen, ¿ves? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, solo momentáneamente, pero se podía ir. A ver, teológicamente no hay un creyente que pueda tener el Espíritu Santo y después que no lo tenga y después que sí, después que no. Teológicamente es imposible. Aquel que es salvo es habitado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere David cuando dice, no quites de mí tu Espíritu? Es justamente a esto que creo que se hace referencia. Dice, Señor, yo he sido llamado a ser rey, tu ungido, pero yo he pecado contra ti. Y ahora tu gracia para que yo pueda cumplir mi oficio se ha ido. No quites de mí tu Espíritu, sino regrésalo para que yo pueda hablar palabras a los hombres, para que yo pueda dirigir al pueblo. Y esas dos cosas se implican de el nombre o el título Cristo en Jesús. En primer lugar, que Él fue designado por el Padre para cumplir cierto oficio. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que es el elegido de Dios. Abran sus Biblias en el Salmo 2. Salmo 2. Y lean conmigo el versículo 2 y versículos 7 y 8. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí está. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuál es el contexto aquí de ungido? Que el ungido es aquel
que Dios ha designado para que funcione en cierto oficio. Ese es el ungido de Jehová, uno al que el Padre ha designado. Entendiendo esto, recuerden conmigo por un momento las palabras de Jesús en la conversación que tiene con Pedro. Dice, ¿quién creen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pongan atención a esa palabra. ¿Qué quiere decir Hijo del Hombre? En ese contexto, Hijo del Hombre se refiere a el hombre enigmático de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7, ese hombre poderoso es uno que recibe la autoridad de Dios, el señorío de Dios para gobernar sobre la tierra. ¿Saben que ese es el título preferido del Señor Jesucristo en los evangelios? Es interesante esto. En los evangelios el título preferido de Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Y saben cuál es el título preferido de Pablo, por ejemplo, para hablar de Jesús? El Cristo. El Cristo. ¿Por qué? Déjenme explicar dónde creo que está el punto. Bueno, Jesús dice, ¿quién creen que es el Hijo del Hombre? Pedro contesta esto: tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir? Tú eres el elegido. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Y aquí dice Jesús, bueno, esto te lo tuvo que revelar el Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque el Hijo del Hombre era un ente, un ser poderoso, destructor, uno que gobernaba con toda autoridad. Pero ¿cómo se presentó Jesús? En un pesebre, con debilidad, con mucho rechazo de los judíos. De tal manera que cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, era una confesión de fe, de decir, incluso aunque por ahora no vemos la majestad que se profetizó de ti como el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, nosotros creemos que tú eres el elegido, el ungido. Por eso es que Jesús dice, no le digan al mundo que yo soy el Cristo. Su preocupación en ese momento era que no se fueran a confundir que Él era ese poderoso, porque Él venía primero en humillación. De manera que cuando Pedro contesta, tú eres el Cristo, Él confesaba, tú eres el elegido del Padre. Tú eres aquel a quien el Padre puso para efectuar este ministerio. De manera que cuando decimos, cada vez que decimos Jesús el Cristo, queremos decir Jesús el designado por el Padre. Y de hecho eso es lo que se dice en Hebreos capítulo 5 y capítulo 7, que nadie toma para sí el oficio de ser sacerdote, sino aquel que ha sido designado por Dios. ¿Quién fue designado en el Antiguo Testamento para desarrollar el oficio sacerdotal? Aarón. ¿Y cómo se transmitía ese oficio sacerdotal? Por herencia, ¿cierto? Pero había otra figura mística o misteriosa en el Antiguo Testamento que fue designada por Dios para ser sacerdote: Melquisedec. ¿Y qué dice Hebreos? Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, uno designado directamente por Dios para cumplir ese ministerio, porque nadie toma para sí mismo esa honra, sino aquel que es designado por Dios. De manera que nosotros confesamos que Jesucristo fue aquel llamado para ser el mediador entre Dios y los hombres, y fue designado por el Padre. ¿Qué más queremos decir cuando decimos el Cristo? Queremos decir que Él fue ungido por el Espíritu Santo. Lean conmigo el catecismo. ¿Qué queremos decir con el nombre Cristo? Respuesta: que fue ordenado del Padre y ¿qué? Ungido. Ungido. Y para esto tenemos el texto más conocido, Mateo capítulo 4, donde Mateo capítulo 3,
donde dice en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los dos elementos se ven aquí, ¿cierto? En primer lugar, recordemos la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Lo mismo que se va a decir en el monte de la transfiguración. Este es, a él oíd. También aquí se escucha la designación del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en segundo lugar, vemos que es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende sobre él. Y entonces empieza a ejercer su ministerio. Hermanos, es interesante que el ministerio de Cristo no empieza antes, sino hasta que es bautizado por el Espíritu Santo. Denme un momento, estoy buscando un texto. Aquí está. Escuchen lo que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo de guardar el día del Señor. Conforme a su costumbre. Y se levantó. Conforme a su costumbre. Ese es otro tema. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Escuchen. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, esto se ha cumplido hoy. Yo soy aquel ungido de Jehová por el Espíritu Santo. Y he hablado de esto en otras ocasiones. Por ejemplo, una vez estuve predicando el profeta Zacarías, si no me equivoco, el capítulo 4, donde se habla de 2 olivos y la gran menorá. ¿Recuerdan ese capítulo? La visión es que hay una gran menorá. Es una menorá, ¿sí recuerdan qué es la menorá? La menorá es la lámpara que se utilizaba en el templo, aquella que iluminaba. Y esa lámpara tenía que ser suministrada de aceite, ¿por quién? La tribu de Leví, particularmente la descendencia de Aarón. Y entonces, en esta visión hay algo magnífico. Para empezar, la menorá tiene más brazos. ¿Cuántos brazos tenía la menorá del templo? ¿Alguien recuerda? 7. Esta tenía más brazos, si no me equivoco 49, o sea 7 en cada brazo. Además de cada brazo, 7 ahí. ¿Y quién recuerda en la visión del profeta Zacarías? ¿Quién suministra la lámpara? ¿Quién la llena de aceite? Nadie. ¿Por qué? Porque hay, no me acuerdo si es 1 o 2 olivos que está suministrando aceite. Suministrando un aceite sin medida. Y mi argumento aquella vez fue que esa es una imagen de Cristo, quien es la luz del mundo, la verdadera luz del mundo, que siendo lleno del Espíritu Santo fue capacitado para desempeñar su ministerio. A ver, ¿estamos diciendo que Jesús no es Dios y que no es todopoderoso? Absolutamente no. Él es Dios y es todopoderoso. Pero Jesucristo vino también en la carne. Y en cuanto a que vino en la carne, vino en dependencia del Espíritu Santo para realizar absolutamente todo su ministerio. Y si no te queda claro esto, lee el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y date cuenta de que Lucas insiste, porque ¿cuál es el propósito de Lucas en el Evangelio? Reflejar a Cristo como el hombre perfecto. Por eso es que Marción creería tanto el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Era reflejar al hombre perfecto. Lo interesante es que el hombre perfecto de Lucas es aquel que depende de la obra del Espíritu Santo en absoluto. Por ejemplo, él dice que por el poder del Espíritu Santo echaba fuera demonios,
que por el poder del Espíritu Santo hizo caminar a los hombres, que por el poder del Espíritu Santo habló palabras al cansado. Y es lo que dice Lucas aquí, ¿no es cierto? Dice, yo estoy lleno del Espíritu del Señor. ¿Y para qué soy lleno del Espíritu? Para pregonar libertad a los cautivos, predicar, a poner en libertad a los oprimidos, la mujer que estaba atada a Satanás por 18 años, a predicar el año agradable. Me llamó a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a hacer andar a los cojos. Jesucristo, cuando decimos Jesús el Cristo, no solo decimos que Él fue designado para ser el mediador, sino que fue ungido por el Espíritu Santo para lograr eso. De hecho, escuchen lo que dice nuestra confesión de fe. Si tienen ahí su confesión de fe, la pueden abrir. Si no, escuchen lo que dice en el capítulo 8, párrafo 3. La Confesión de Londres de 1689, capítulo 8, párrafo 3, dice esto. Escuchen atentamente. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Déjeme saltar algo hasta aquí. A fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por él mismo, para él mismo por su Padre, quien también puso en su mano todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Los dos aspectos menciona nuestra confesión de Londres de 1689. Uno, que Él no tomó este oficio de mediador por sí mismo, sino que el Padre lo designó. Y dos, que fue lleno del Espíritu Santo para poder efectuar su ministerio en la tierra. Hermanos, y esto debe traernos una aplicación, y hago la aplicación brevemente y regreso al tema. Pero ¿cuál es la aplicación aquí? Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de cómo debemos efectuar nuestro llamamiento y vocación en la tierra, buscando la llenura del Espíritu Santo. Si queremos llenar nuestra casa de la palabra de Dios y dirigir con sabiduría, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Saben qué dice Efesios capítulo 5, versículo 18? Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice, cantando himnos y cánticos espirituales, meditando en la palabra del Señor, en toda oración y ruego. Y así es como somos capacitados para desarrollar nuestro ministerio. Si nuestro Señor Jesucristo hizo esto, nosotros tomamos ejemplo aquí, hermanos, que para efectuar cualquier vocación necesitamos al Espíritu. Hermana, para ser una buena madre, una madre conforme al corazón de Dios, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Para saber qué palabra decir en el momento apropiado a los hijos. Hermano, para dirigir a tus hijos, para estorbar a tus hijos, para darles palabras en el tiempo apropiado, para predicarles el Evangelio en cada oportunidad. ¿Por qué muchas veces parece que no sale o no fluye esa gracia? Hermanos, muchas veces es porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y a la luz de esto somos llamados a buscar la llenura. ¿Y cómo buscamos la llenura, hermanos? No por cosas extraordinarias, sino la meditación de la palabra, la oración, el canto de himnos, el canto sobre todo de salmos. Ora los salmos, medita en ellos y llénate de la palabra y podrás efectuar el ministerio y vocación al que Dios te ha llamado con gracia y libertad. Pero regresemos a nuestro punto, volvamos a la respuesta del catecismo. ¿Por qué se llama Cristo? Es decir, el ungido. Dos razones: porque fue ordenado por el Padre, y dos, porque fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué fue ordenado y ungido? Y aquí nos habla de los tres oficios. Los tres oficios de Cristo. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? Sacerdote, rey y profeta. Debemos entender que estos no son tal cual tres oficios distintos de Cristo, sino un oficio que se manifiesta en tres partes o en tres formas. A veces como sacerdote, rey y profeta, y estos siempre están vinculados. Comencemos con
el primero. Se dice que fue ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto y consejo de Dios acerca de nuestra redención. La mujer samaritana esperaba al Mesías. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías venga, ¿Él qué? Nos revelará todas las cosas. Cristo es el Mesías, el profeta. Cristo es el profeta elegido para revelarnos la voluntad del Padre. En primer lugar, hermanos, Él confirma la doctrina de Moisés, ¿cierto? No he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplirlo, mostrándonos que Él es un fiel profeta, porque todo aquel que hable contra la ley de Moisés habla en contra de Dios, pero Él habla de acuerdo a su ley. Además, Él nos revela los tesoros de la sabiduría de Dios. Y es que aquí hay algo, hermanos, donde Cristo es el profeta por excelencia, porque Dios habló a todo profeta por medio de visiones. Incluso el que más se acercó al Señor dice que fue Moisés, porque a él le habló cara a cara, le reveló más que a otros. No obstante, hermanos, Jesús es aquel que eternamente ha habitado en el seno del Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios, que siempre ha estado a la diestra del Padre. Por eso dice en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15 que yo nada hablo por mí mismo, sino lo que el Padre me ha mandado. Eso es lo que hablo. Cristo es el verdadero profeta que viene a revelarnos la voluntad de Dios. Ahora, tengo que aclarar algo. Estoy viendo cómo avanza ese reloj. Estoy hablando bien rápido. Ya voy a tranquilizarme. Pero, hermanos, esto nos da para una serie de 10 lecciones, ¿sí? De hecho, estaba revisando la teología de Joel Beeke y toma como 300 páginas para explicar qué queremos decir por rey, sacerdote o profeta, ¿sí? Así que no esperen algo profundo aquí, sino ni un resumen, es un destello, ¿sí? Bueno, a la luz de esto, entendemos que Cristo en su ministerio fue y funcionó como el verdadero profeta de Dios que habla palabras de vida a su pueblo. Pero hermanos, no debemos olvidar que ahora, mientras Cristo está ascendido a la diestra del Padre, sigue siendo el profeta de Dios en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. De manera que la razón por la que nosotros atendimos a la voz de Dios fue porque el profeta de Dios, no Mahoma, sino Cristo, el profeta de Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, nos abrió los ojos para que nosotros que no conocíamos a Dios, por su bendito ministerio, viniésemos a oír su santa voz. Fue por el ministerio de Cristo, hermanos, ahora a la diestra del Padre, que nosotros pudimos abrir los ojos a la verdad. Y de hecho, hemos de tener en cuenta y muy en claro que cada día del Señor que nos acercamos a escuchar su palabra, siempre hay dos ministros. Está el ministro físico, que ha sido ordenado por la iglesia para predicar el evangelio, pero sobre todo está el ministro que es Cristo, quien está hablando palabras de consuelo. Así que cada vez que hay un consuelo en tu corazón por la palabra, una exhortación, una reprensión, un aliento, cada vez que hay una acción de gracias en tu corazón por esta, nunca es por el ministro físico, sino por Cristo el profeta, que por su Espíritu Santo está realizando su santo oficio dentro de nosotros. Porque los oficios de Cristo no solo fueron ejecutados en la tierra, siguen siendo ejecutados por Él en los cielos. Así que Él es el profeta. De manera que no esperamos una mayor revelación que la que Él nos ha dado. Así que cuando se dice que Mahoma o cualquier otro, o Joseph Smith, el ángel Moroni o Russell, nos dice que ellos han traído una revelación mucho mejor, hermanos, hablan en contra de la verdad. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, hermanos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No esperamos otro profeta. Él es la máxima revelación que esperábamos y que sigue hablando a su iglesia.
que sigue ministrando a su iglesia. Bendito Cristo que está sentado a la diestra del Padre, hermanos, hablándonos palabras de vida para dirigirnos como el buen pastor. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que dirige a sus ovejas, que corrige a sus ovejas. 2, fue ungido para ser nuestro único y supremo pontífice. Y como he dicho, esto nos da para toda una exposición. Pero pueden revisar ustedes Hebreos 5 y Hebreos 7. Aquí simplemente quiero decir que por esto se quiere decir que su oficio consistió en 2 aspectos: en ofrecerse como sacrificio y en interceder por su pueblo. Y ambos siguen siendo efectuados en los cielos. Sí, hermanos, aunque Cristo terminó su obra como sacrificio aquí en la tierra, de tal manera que ya no hay más necesidad de sacrificio, por eso aborrecemos, no solamente nos disgusta, aborrecemos la misa, porque es una blasfemia ante la obra consumada de Jesucristo. Porque Cristo consumó su obra en la tierra. No obstante, no olvidemos que ahora sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Por eso dice: hermanos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por el de todo el mundo. Tres, fue ungido para ser nuestro rey. ¿Y qué significa que es nuestro rey? Que nos gobierna por su palabra y su espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Escuchen las palabras en resumen, las palabras de Hamilton. Él dice esto: un sacerdote para reconciliarnos con Dios, un rey para gobernar y reinar sobre nosotros, un profeta para ser la personificación de la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, Cristo es rey y ahora reina en los cielos y sigue manifestando su ministerio en la iglesia. Y creo que esto tiene una aplicación muy importante dentro de la iglesia. Esta es una aplicación que menciona el pastor Sam Waldron en su libro de la Confesión de Londres de 1689. ¿Y cuál es la aplicación práctica para la iglesia de que Cristo es rey? Bueno, una de esas es la siguiente, hermanos. Cristo es rey sobre la iglesia y debemos descansar en eso. Hay veces, hermanos, es que debemos entender algo. La iglesia es gobernada por hombres falibles. ¿Es cierto o no? O hay tal cosa. No creemos en la infalibilidad papal, ¿verdad? Pero tampoco en la pastoral, ¿o sí? Los pastores son falibles, fallan. Y esto, a algunos pastores les da miedo decir esto porque piensan que eso denigra el oficio, decir que fallan. Pero, ¿qué más podemos decir más que fallan? Sí, fallamos. Los pastores fallan en diversas cuestiones. No hay un pastorado perfecto. Nadie puede decir que es absolutamente bueno en su pastorado. Hay tantos defectos, y creo que esto no denigra el oficio. ¿Por qué? Porque lo que debemos entender del pastorado es que este simplemente es un instrumento por el cual Cristo reina. Y esto tiene una aplicación importante. Waldron dice esto: hay veces que un miembro dentro de la iglesia va a manifestar una queja sobre algo, a lo mejor una disciplina. Este hermano pecó contra mí. Y los hermanos, los pastores en la iglesia van a revisar el caso. Y a lo mejor la resolución no le gusta a uno de los miembros, ¿sí? No les gusta. Y entonces vuelve a presentar su objeción. Y dice: Waldron, ¿estás totalmente de acuerdo? Vuelve a hablar con los pastores y habla. Bueno, no está de acuerdo. Y el miembro tiene la idea de que los pastores se equivocaron con él, erraron con él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, Waldron dice: algunos van a empezar a quejarse con otros hermanos. ¿Qué crees, hermano? Me pasó esto, hicieron esto. Bueno, después dice: algunos empiezan a mandar cartas a otros hermanos. Otros manifiestan su disgusto ya no asistiendo el día del Señor.
Para que vean que estoy bien molesto, ya no voy a venir el domingo ni el miércoles, para que vean qué enojadote estoy. Dice Waldron, esa no es una confesión correcta de que crees que Cristo reina en la iglesia. Esa no es una actitud correcta de tu entendimiento que Cristo reina. A ver, si tú crees que Cristo reina en esta iglesia, esa no debería ser tu actitud. Si no crees que reina, busca una donde sí. Porque si no crees que Cristo reina en la iglesia y en última instancia son meras palabras de hombres, busca una iglesia que sí. O si dices, no, es que ninguna iglesia reina a Cristo, bueno, no has entendido qué es la iglesia. Porque Cristo dice que por su Espíritu Santo Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué pasa entonces si Cristo reina? ¿Quiere decir que no, que entonces el pastor nunca se equivocó? Vamos a regresar al caso. El miembro está muy indignado porque él dice que tomaron una mala decisión. ¿Qué debe hacer el miembro? Señor, yo sé que tú reinas en esta iglesia. Sé que no es perfecta, tiene fallas, pero creo que reinas. Por lo tanto, te encomiendo a ti esto. Y si se han equivocado, tú que reinas, sácalo a la luz, pero guarda mi corazón. Guarda mi corazón, déjame seguir sirviendo, déjame seguir estando en la iglesia con todo mi corazón. Y tú eres el juez y el rey, tú saca la verdad a la luz. Bueno, si Cristo reina, quizá, y el miembro estaba bien, se va a corregir. Va a salir y va a haber una corrección. Y ningún pastor debe tener temor a decir, disculpa, me equivoqué, fue una mala decisión, juzgamos equivocadamente, te pedimos una disculpa, pero el Señor nos ha mostrado. Ya, hermanos, eso es una iglesia donde Cristo reina y hay pastores falibles. Ahora, otra opción es que nunca se corrija y el que se tenga que arrepentir eras tú, ¿sí? Era el miembro que se quejaba y, Señor, si yo estoy mal, házmelo tú entender a mí. Pero yo creo que tú reinas en esta iglesia. Yo creo que tú te manifiestas en esta iglesia. Por lo tanto, no pecaré contra tu santo cuerpo, sino me mantendré en toda actitud de paz. Eso es una aplicación práctica. ¿Quieres saber otra aplicación práctica? Dejemos que Cristo demande las leyes y mandamientos y no los hombres. Hay iglesias legalistas. Incluso podemos a veces ser nosotros cristianos legalistas, donde para nosotros la piedad es esto, esto, esto y esto. Y por lo tanto, cualquiera que no se someta a esas 4 cosas, no es santo. No, que Cristo es el rey, quiere decir que Él todavía gobierna sobre la iglesia y no puedes añadir mandamientos a su santa iglesia. No, pero es que a mí no me gusta eso. Bueno, son tus gustos, pero no es la ley de Dios. Son tus gustos, pero no es la ley de Dios. Hermanos, en eso hemos de mantener la superioridad de Cristo sobre cualquier mandamiento de hombres. Porque aquellos que empiezan a añadir mandamientos de hombres a la iglesia, empiezan a despojarlo y a oscurecer su reinado. Pero si a ti te gusta usar siempre falda, gloria a Dios. Si a ti, hermano, te gusta practicar la meditación de las 5 de la mañana, gloria a Dios. Si a ti, joven, te gusta mantenerte lejos de cualquier deporte, está bien, no es tan sano para tu salud, pero como quieras. El punto es, no impongamos mandamientos de hombres sobre la iglesia. Y hermanos, tristemente, he visto a algunos pastores añadir un mandamiento en estos días. ¿Saben cuál es? El 11º mandamiento. ¿No se saben el 11º mandamiento, hermanos? Déjense los digo, te vacunarás. Ese es el 11º mandamiento. Me da tristeza cómo algunos pastores están humillando a sus miembros por no tomar esa decisión, haciéndolos ver como antimorales, haciéndolos ver como irresponsables. Que la gente, mi postura, como lo he dicho tantas veces, que se vacune quien quiera, pero que no se obligue a nadie, y menos en la iglesia de Cristo. Por ejemplo, algunos han acusado al hermano Paul
porque él le gusta cazar animales. Yo no tengo problema, mientras se los coma no hay problema. Porque cazar por diversión no creo que también es apropiado, pero si caza y se los come, qué bueno. Tú haces lo mismo, nada más que te ahorras la cacería. Algunos han criticado a otros por ciertas libertades de su vida, y aquí debemos mantener que Cristo es el Rey en la iglesia. Y eso es algo tan importante, hermanos. En la iglesia de Corinto pasó. Ser cristiano es no comer carne sacrificada a los ídolos. Eso es la santidad. Y si tu hermano come carne sacrificada a los ídolos, peca contra Cristo, dice él. Y dice, ¿y tú quién eres para decir? Él tiene un Señor. Él tiene un Señor y a Él le va a dar cuentas. Y no debemos imponer mandamientos. Ok. Leamos el último, la siguiente pregunta y terminemos así. Voy a ser muy breve aquí. ¿Por qué te llamas cristiano? A ver, si Cristo significa ungido, ¿por qué te llamas tú cristiano? Miren que la respuesta no es, bueno, porque por primera vez en Antioquía se le llamaron a los cristianos. ¿Saben que de hecho el apóstol Pedro dice que eres bienaventurado si sufres como cristiano? ¿Qué quiere decir que eres cristiano? Porque por la fe soy miembro de Jesucristo y participante de su unción. Oh, hermanos, esto nos da para Juan 15 otra vez predicado, pero ya no hay necesidad, ya lo escucharon. Pero aquí es que en la unión con Cristo participamos de lo que Cristo es y recibió. De tal manera que ahora, por la unción de Cristo, somos capacitados para cumplir el llamamiento que hemos recibido. Nosotros somos salvos por la fe, y en esa fe, unidos a Cristo, recibimos la unción. Y vean, hermanos, cómo lo que va a hacer el catecismo es decir, y así como Cristo es profeta, ustedes también son profetas, y así como Cristo es rey, ustedes también, y así como Cristo es sacerdote, ustedes también. Leámoslo brevemente, rápidamente. Dice, para que confiese su nombre. ¿Qué oficio es este? Para que confiese su nombre, ¿qué oficio es? Profeta. Y me ofrezca a él en sacrificio vivo y agradable. ¿Qué oficio es? Sacerdote. Y que en esta vida luche contra el pecado y Satanás con una limpia conciencia, con una conciencia limpia y buena, y que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Rey. Estoy revisando mis notas solamente para llegar a esto. Aquí, ¿qué ánimo nos trae esto? Para que confiese a su nombre. Hermanos, ¿qué pasó cuando el Espíritu llenó a los cristianos en Pentecostés? ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? ¿Qué hicieron? Predicaron. Cuando fueron llenos, predicaron. Sí, ya no vamos a leer el texto, pero así como Cristo es profeta, así el cristiano unido a Cristo es capacitado para confesar a Cristo. Ahora, nosotros no recibimos nueva revelación mediante visiones, sueños u otras formas inusuales, sino que somos equipados para predicar las buenas nuevas que el Señor nos ha revelado. Hermanos, ¿batallas con predicar el Evangelio? ¿Batallas con poder hablar la palabra? Bueno, si a tus hijos lo haces, pero a veces te falta esa confianza o ese atrevimiento en la calle, en el mercado, en el parque. ¿Te falta eso? ¿Sabes? Hay una forma en la que podemos decirte, no tienes que hacerlo, y hacerte sentir mal si no lo haces. Pero ¿quieres tener gracia para predicar el Evangelio? Busca la llenura del Espíritu Santo. No es, esfuérzate por predicar, no, sé lleno del Espíritu Santo, hermano, y cuando seas lleno vas a hablar la palabra, va a salir de ti,
Porque así como Cristo fue ungido para predicar las buenas nuevas, así también nosotros. Hay un gran llamamiento que hemos recibido: ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda nación. Bueno, a veces se nos dice predica el evangelio, pero no se nos dice cómo. Bueno, primero empieza por ser lleno del Espíritu Santo. Busca la llenura. ¿Cómo? Ya lo dijimos. Meditación, oración, lectura de la palabra, día del Señor, santas ordenanzas. Déjenme leer una frase de Calvino aquí, que no la puedo resistir pasar. Vemos así que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para ser el heraldo y testigo de la gracia de su Padre. Y no recibió la unción solamente para sí mismo, para enseñar oralmente, sino para todo su cuerpo, con el fin de que por el poder del Espíritu Santo se manifieste con fuerza en la predicación ordinaria del Evangelio. ¿Qué quiere decir con la predicación ordinaria? Sí, puede referirse a los oficios, pero también, hermanos, puede referirse a toda la labor que nosotros tenemos de ir a predicar afuera. ¿Quieres tener gracia y libertad? Busca la llenura, levántate temprano, ora a la palabra, busca al Señor. ¿Quieres tener buenas oportunidades para hablar a tus hijos? Sé lleno del Espíritu Santo. Después dice que también por el Espíritu Santo, en la unión con Cristo, somos capacitados para vivir en sacrificio vivo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nos entregamos a Él? Hermanos, misma respuesta. Hoy se habló de la necesidad de mostrar nuestro amor, nuestra deuda. ¿Cómo crecemos en esto? Sed llenos del Espíritu Santo. No es poniendo la fuerza en nosotros. Pablo dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, busca la llenura, busca la gracia que procede de Cristo y podrás cumplir tu llamamiento. Y en tercer lugar, Rey. Y aquí leo las palabras de Joe Vicky y termino así. El cristiano verdadero por gracia por gracia vencerá al mundo, al diablo y al pecado, porque Jesús ya venció al mundo, al diablo y al pecado. Y un día todos los cristianos se reunirán con Cristo con el Cristo verdadero, para estar siempre con Él, con su Rey de reyes, en gloria, y para estar en casa con Él eternamente, en el disfrute de su salvación que ha comprado por ellos. Esta es la lección del domingo 12, Jesús el ungido. Hemos aprendido hoy que este es un título oficial que designa a Jesús como el elegido del Padre, que declara que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para ser capacitado para cumplir su llamamiento de rey, sacerdote y profeta, y que nosotros, en unión con Cristo, somos también capacitados para cumplir nuestro oficio como rey, sacerdote y profeta. Ninguno de estos es igual al del Señor, sino en la medida en la que nos ha llamado. Y hermanos, por medio de buscar la llenura, podremos cumplir el llamamiento que Él al que nos ha mandado.